Fíjense que tengo una tabla en donde, bueno, se ve empleados y tengo el departamento comercial, administración, ven que se me va como repitiendo y no está ordenado esto. Tengo el cargo y tengo las delegaciones. ¿Para qué me sirve una tabla dinámica? Justamente para agrupar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer, por ejemplo, quiero saber cuántas personas hay por departamento. Acá tengo varios departamentos. Yo lo podría contar manualmente, porque es cortita esta tabla. ¿Qué pasa cuando tengo esas tablas enormes? Y quiero contar cuántos hay que trabajan en la parte comercial, cuántos hay los que trabajan en la parte de administración. ¿Sí? Lo más probable es que me voy a terminar equivocando. Para eso se crearon lo que se llaman las tablas dinámicas, que van a ver que es muy fácil de usar. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hacer el trabajo. Bueno, miren, acá me dice que tengo que construir a partir de estos datos las siguientes tablas dinámicas. La primera me pide cantidad de personas por departamento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, le voy a poner colorcito al mouse para que se vea bien. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla, vamos a ir a insertar y acá les va a aparecer tabla dinámica, ¿sí? Y acá me dice en Excel, esto es en Excel me dice de una tabla o rango o de datos externos de origen. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar de otros datos, de una base de datos cualquiera, puedo armar la tabla. Pero nosotros vamos a trabajar en base a esta tabla, ¿no? Entonces vamos a poner de una tabla o rango. Y acá me da dos opciones. La primera me dice hacerla en una nueva hoja, o sea que si yo le doy esta opción me va a abrir una hoja más de las que ya tengo, o como lo vamos a hacer ahora, en la hoja del cálculo ya existente, o sea, lo vamos a hacer en esta, ¿sí? Y a continuación me pide la ubicación. ¿Qué es la ubicación? La ubicación es de dónde voy a poner la tabla. Entonces me voy a parar con el cursor en alguna celda, por ejemplo acá, y le doy aceptar para empezar a armarme la tabla. ¿Sí? Fíjense que se me abrió acá lo que dice tabla dinámica y acá, ¿qué es lo que ven acá? Los ítems, ¿sí? O sea, los títulos de todas las columnas. Y acá me estaba pidiendo, ¿cuál era la primera? Cantidad de personas por departamento. Entonces lo primero que voy a llevar es el departamento acá, para que me ponga a ver los 3 departamentos que existen. Administración, comercial y marketing. Y a continuación, quiero saber cuántas personas hay en cada departamento. Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, el nombre de la persona. Y la voy a llevar acá donde dice valores. Cuando lo llevo, ven que me pone cuenta de nombres, o sea, que me cuenta la cantidad que hay. Por ejemplo, en administración, la cantidad de personas. En el comercial, la cantidad de personas. Y en el marketing, la cantidad de personas. Vamos a armar la primera tabla. Seleccionamos todo, con los títulos, todo, la tabla, ¿sí? Seleccionamos todo. Vamos a insertar. Y acá la primera que me aparece es tabla dinámica, ¿sí? Y acá de una tabla o rango, ¿sí? La primera aprieto. Una vez que me dice de una tabla o rango, vengo acá y me pone por defecto nueva hoja de cálculo, pero yo les dije que vamos a hacerla en la misma hoja. Entonces vamos a apretar hoja de cálculo existente. Y la ubicación, vamos a poner el cursor donde quiero que me haga la tabla. Yo lo pongo acá, por ejemplo, y le doy aceptar. ¿Sí? Una vez que le doy aceptar, me aparecen todos los ítems para poder empezar a armar la tabla. Y como la primera me pide que quiero saber la cantidad de personas que hay por departamento, lo primero que voy a agarrar es el departamento y lo voy a poner acá como fila, ¿ven?
Y así me aparecen los 3 departamentos. Y a continuación voy a agarrar el nombre y lo voy a llevar a valores para que me haga la cantidad de personas que hay, ¿se entiende? En cada departamento. Bien, fíjense que acá lo que hizo fue agrupar en administración y contar cuánta gente había. Agrupar en comercial y contar cuánta gente había. Siempre el total me tiene que dar igual a este. Lo que estoy haciendo con una tabla dinámica es agrupar información y armarle subtotales. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo ahora esta, si quiero, me voy acá al inicio y le pongo bordes, porque es una tabla, En vez de ponerle etiquetas de fila, le pongo, por ejemplo, departamento. ¿Sí? Y acá cuenta de nombre voy a poner Kant empleado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la primera tabla me armé cantidad de empleados que tengo por departamento. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron? Sí. ¿Alguien no entendió? Bueno. Vamos a la segunda. Me dice cantidad de personas acá por departamento y además por delegación. ¿Sí? Entonces volvemos a hacer lo mismo. Vamos a volver a marcar toda la planilla. Vamos a insertar la tabla dinámica desde una tabla o rango en la hoja existente y la voy a poner por acá más o menos. Aceptar. Y acá ya me está pidiendo que lo haga. Cantidad de personas por departamento, vamos acá, y por delegación, ¿sí? Delegación yo la puedo poner acá, ¿ven? Por ejemplo, ¿ven? Tengo acá los departamentos y acá las delegaciones, ¿sí? Y vamos a poner el nombre acá. Fíjense, en administración, en el centro tengo una persona, en el norte tengo 3 y en el sur tengo 1. El total, ¿cuánto me da? 5. En comercial, en el centro tengo 1, en el norte tengo 2, en el sur tengo 3, el total me da 6. ¿Sí? Y en marketing tengo en centro 4 y en sur 1. En norte no tengo ninguna. Siempre los totales me tienen que dar iguales. O sea, lo que hago es reagrupar en distintos ítems de acuerdo a como me piden. ¿Para qué sirve una tabla dinámica? Para mostrar información. ¿Sí? La tercera me pide el sueldo y el promedio de sueldo por departamento. Bueno, fíjense, acá ya vamos a otras operaciones. Vamos a seleccionar de vuelta toda la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango en la hoja existente y vamos a ponerlo por acá abajo. Ahí. Aceptar. Y acá me pide la suma y el promedio del sueldo por departamento. O sea, el departamento ya sé que lo voy a tener que poner acá, ¿ven? El departamento. Y ahora atención, voy a agarrar sueldo y lo voy a llevar acá, a valores. Y lo primero que me hace es la suma de sueldo. O sea que me toma todos los sueldos de administración y me los suma. ¿Está bien? Pero me pide también el promedio. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a volver a arrastrar el sueldo. Y me dice sueldo 2, suma de sueldo 2. ¿Está bien? Vamos a hacer entonces la tercera. La tabla dinámica 3. Suma y promedio. Ahí, ¿no? Vamos a marcar todo. Vamos a insertar la tabla dinámica en la hoja existente. Vamos acá, ¿sí? Aceptar. ¿Y qué me pedía? El departamento, que es lo primero que vamos a poner, y el sueldo. Vamos a poner acá y nos va a dar la suma de sueldo. O sea, la primer parte ya está, la suma de sueldo. Ahora me pide también el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Vamos a volver a arrastrar el sueldo
y me dice suma de sueldo 2. Y fíjense que acá abajo tienen una pequeña pestañita, ¿ven? Acá, que yo le di clic y me aparece todo esto, ¿ven? Subir, mover al principio, todo esto. Me voy abajo donde dice configuración del campo, ¿sí? Abrimos acá y le ponemos promedio, aceptar, ¿ven? Entonces, por un lado le hago la suma y por el otro el promedio. En Drive sería de la siguiente manera. Esperen que voy a entrar acá. En Drive vamos a hacer la tabla, la tercera, ¿quieren? La primera. Bueno, vamos a hacer la primera también. La tercera, vamos a hacer la tercera. Insertar tabla dinámica en la hoja actual. Lo ponemos acá, ¿está bien? Aceptar. Crear. Y ahora lo que voy a hacer, ¿ven? En filas, ¿qué voy a añadir? Voy a añadir el departamento para que me quede en la fila. Y acá en valores voy a añadir el sueldo. Entonces, por defecto me hace la suma de sueldo. ¿Ven? La primera. Y vuelvo a añadir sueldo. Me vuelve a hacer la suma, pero acá abro y busco average. Average es promedio. Average. Ahí. ¿Ven? Y listo. Así se hace en el Drive. Es la última de esta. El sueldo más alto por departamento y por cargo. ¿Qué es el sueldo más alto? ¿Qué función sería el sueldo más alto? En la función más. Muy bien. Entonces vamos a seleccionar todo. Vamos a insertar la tabla dinámica de tabla o rango. Lo voy repitiendo para que a ustedes ya les vaya quedando. Venimos acá, aceptar. Entonces me pide por departamento, por cargo, ¿ven? Acá están los cargos. ¿Y qué quiero? El sueldo, pero por defecto me trae la suma del sueldo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir y configurar el campo de valor y ponerle max, aceptar, para que me traiga el valor máximo. ¿Está bien? Lo mismo en el Drive. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. Voy a aclarar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 lleva un gráfico. Que el gráfico en el Drive no se hace, pero no se hace igual que en el Excel. En el Excel tiene un tipo de gráfico que en el Drive no lo tiene, ¿sí? Pero no importa, se va a hacer igual. Así que vamos a hacer la segunda, que dice así. Tengo que hacer una tabla dinámica que me muestre los subtotales de los costos de personal por departamento. ¿Está bien? O sea que lo primero que vamos a hacer es la tabla. Vamos a seleccionar todo. Vamos a insertar la tabla en hoja de cálculo existente. Le vamos a poner acá, aceptar. Y acá me pide por departamento, o sea que vamos a meter departamento en fila y los costos va a ser el sueldo, o sea, los costos de personal son los sueldos, la suma de todos los sueldos, ¿sí? O sea que lo único que hacemos es, por departamento, que me agrupe, que me sume todos los sueldos, ¿sí? Y la segunda... Sueldo iría a valores. ¿Está bien? En el Drive hasta ahora va igual. Pero ¿qué pasa? En el Excel ahora me pide crear un gráfico circular con subgráfico de barras que muestre los porcentajes de esos costos por departamento. O sea que ahora lo que vamos a hacer es tomar esta tabla y le vamos a insertar un gráfico dinámico. En el Drive van a insertar gráfico. No existe gráfico dinámico, directamente insertan gráfico. En el Excel tenemos gráfico dinámico, vamos a buscarlo.
Y vamos a buscar el circular, ¿ven? Con el subgráfico de barra, que ese lo tiene. ¿Ven que lo tiene? Es este, que ven acá. Aceptar. ¿Ven? Ustedes tienen el circular nomás. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Creo que en el Excel ya le viene en el Drive les viene con los datos. En el Excel no, les vamos a poner los valores. Le vamos a poner ahora los porcentajes. Entonces, vamos a cliquear para que me seleccione todo esto, ¿sí? Y acá donde tengo el más, vamos a poner etiquetas de datos y seguimos ahí las pestañitas, más opciones. Porque cuando abro más opciones me aparece valor, porcentaje, mostrar guía de línea. Bueno, vamos a cliquear porcentaje y vamos a descliquear el valor. ¿Está bien? Para que me quede solamente los porcentajes. ¿Sí? ¿Por qué es tabla dinámica? Bueno, miren, abro acá y yo puedo destildar algunos de los ítems que no me interesan. Vamos, por ejemplo, marketing y producción, los destildo, aceptar. Y acá este también, el gráfico y esto también se filtra, ¿vieron? Quedan como destildados. Por eso el tema de el gráfico dinámico, porque también le voy cambiando. Vamos a dejar como estaba si lo tenemos aceptar. ¿Se entendió? O sea que el gráfico dinámico va en función de la tabla dinámica, porque si la tabla me modifica el gráfico. Y si el gráfico me modifica la tabla. ¿Sí? Bueno, vamos al 3. Bueno, en este tenemos una pequeña planilla donde tenemos los países, tenemos deportistas y tenemos pruebas, que vendrían a ser 3 pruebas diferentes. Un tipo triatlón sería, ¿no? Y cantidad de puntos que sacó por prueba. ¿Está bien? Entonces me va a pedir, la primera tabla quiere mostrar la suma de puntos que hay por deportista y por prueba. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a insertar la tabla dinámica. En hoja de cálculo existente. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Y ahora me pide. Y ahora ponemos suma de puntos por deportista y por prueba. O sea, vamos a poner el deportista. La prueba podemos hacer que la ponga en la columna o también la podemos poner acá, por ejemplo, ¿sí? Para que me quede, ¿ven? Alberto y tiene las pruebas. Juan tiene las pruebas, John tiene las pruebas, ¿ven? Y ahora los puntos vamos a ponerlo a valores porque quiere la suma de puntos, ¿ven? Por prueba y por deportista. ¿Está bien? Siempre me va a dar, van a ver que siempre me va a dar 111 el total. ¿Por qué? Porque este Alberto hizo un total de 19 puntos, está en bicicleta hizo 9, en carrera hizo 4 y así, ¿no? Esa es la primera. Vamos a hacer la segunda, que dice suma de puntos por país y por prueba. O sea, que acá en vez de tomar al deportista, vamos a tomar el país. No importa el deportista, sino el país. Entonces vamos a seleccionar, ¿sí? Y vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango, ¿sí? En la hoja existente y vamos a poner acá en una celda, aceptar. Sí, donde ustedes quieran. Vamos a poner el país y vamos a poner la prueba. Fíjense que acá me dice España, las pruebas, ¿ven? Y ahora acá vamos a poner los puntos. Fíjense que estamos, el total general es 111. Lo que estamos haciendo es agrupando de diferente manera. En una lo poníamos a partir de los deportistas y acá lo ponemos a partir de la suma
en los países, ¿ven? De los puntos en los países. ¿Se entiende? O sea, lo que estamos haciendo es mostrar información desde distintos ángulos. Estamos mostrando información agrupándolas de distintos ángulos, ya sea que sea por país, por deportista. ¿Allá entienden? Vamos a ver la tercera. Suma de puntos por país, por deportista y por prueba. Entonces, acá me pide ya, quiere saber por país, por deportista y por prueba, ¿sí? O sea, serían como tener las dos tablas dinámicas juntas en una. Entonces, vamos a insertar la tabla dinámica de tabla o rango en una hoja de cálculo existente. Y la voy a colocar por acá, a ver. Vamos a ponerla por acá. Ustedes donde quieran. Aceptar. Entonces me pide por país, por deportista. Y si quieren la prueba la pueden poner acá en la columna para que les quede. Y la suma de los puntos. ¿Sí? ¿Ven? Para que les quede de esta manera. ¿Sí? ¿Ven? Está el país, los deportistas y acá tiene bicicleta, carrera, natación. Y la última me pide una media de puntos por país y prueba. ¿Qué sería la media? ¿Qué sería la media? El promedio, sí. El valor medio sería un promedio, ¿sí? Entonces vamos a hacer la última, que sería, vamos a insertar la tabla dinámica en la hoja existente y vamos a darle ahí a aceptar. ¿Y qué me pedía entonces? La media de puntos por país y por prueba. O sea que acá, país, acá puedo poner la prueba. Y atención, vamos a poner los puntos, me va a sumar. Yo necesito el promedio. ¿Qué tengo que hacer? Pestañita de acá, configuración del campo y ponerle promedio, ¿sí? Aceptar. ¿Ven? Y acá me tira el promedio. Ustedes si quieren, esto, por ejemplo, le ponen solamente 2 decimales. Vamos acá. Vamos a... Ahí, 2 decimales, ¿ven? Y ahí les queda el promedio más prolijito. Bueno, vamos al ejercicio 4, ¿sí? El ejercicio 4 tiene Bueno, el ejercicio 4 se hace más o menos igual, pero lo que les voy a enseñar a hacer es una celda desplegable. ¿Qué es una celda desplegable? Son esas celdas que ya tienen validados los datos, ¿sí? Que ustedes tienen que seleccionar uno de los datos. Entonces, le vamos a primero a construir las tablas que me piden acá. La primera me dice que quiero construir el número de jugadores por cada país, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar todo, vamos a insertar tabla dinámica de una tabla o rango en la hoja existente y la ponemos acá, ¿sí? Sí, anda. Entonces vamos a poner el jugador, no, vamos a poner el jugador acá. Y vamos a poner el país, porque acá me está pidiendo por país, ¿ven? La cantidad de jugadores que hay por país. O sea, el total me va a dar los 10 que tengo acá. Pero me dicen, ven, que en Australia tengo 1, en España 2, en Suecia 2, en Estados Unidos 2, ¿ven? O sea, la primera tabla dinámica que me hace hacer es país y cantidad de deportistas que tengo por país. ¿Está bien? O de jugadores. El segundo me dice que quiero el ranking de cada jugador teniendo en cuenta que el campo país se va a poner externo a la tabla como celda desplegable.
Ese es el que vamos a aprender a hacer ahora. Entonces, vamos a seleccionar, lo explico en Excel y ahora lo explico en Drive. Vamos a insertar la tabla dinámica, ¿sí? En la hoja existente, acá lo voy a poner, aceptar. Y acá me pide el ranking de cada jugador, o sea que vamos a poner el jugador y vamos a poner el ranking. Acá el ranking, ¿sí? Queda más prolijo que si lo ponen en la columna. Y fuera de la tabla, ¿ven que estoy fuera de la tabla acá? Vamos a poner los países, pero como celda desplegable. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, me quedo acá seleccionando esta celda. Me voy a datos. Y vengo acá donde dice herramienta de datos. Me voy acá a validación de datos. ¿Sí? Ven que cuando yo le doy validación, acá me dice no está validado nada. Me dice que puede entrar cualquier valor. Pero yo quiero hacer una lista de los países que son estos. ¿Sí? Entonces vamos a desplegar y vamos a poner lista. Y acá donde me dice origen, ¿ven? Acá donde me dice origen, vamos a ir poniendo uno por uno los países, separado por un punto y coma. Vamos acá y voy a poner aus, punto y coma, bra, punto y coma, es, punto y coma, fra, rus, punto y coma, USA, aceptar. No aparece lo tengo directamente de poner. Ahí, acá en validación. Bien, una vez que hago eso, fíjense la celda, me quedó con una pestañita, ¿ven? Cuando yo hago esto, ahí me aparece la celda desplegable. Entonces el primero que es Agassi, que es de Estados Unidos, le doy acá clic. Y ahora, ¿cómo hago para el resto? Bueno, se copia y se pega. Copiamos y pegamos. Copiamos, pego. ¿Sí? Pero me va a pegar con este, Estados Unidos. Agarro y lo cambio, ¿ven? Lo cambio. Esta es la celda desplegable. Voy a Drive ahora. Vamos al Drive. En el Drive se hace así. En el Drive. Bueno, ahora lo muestro. Voy a hacer, me pedía la tabla dinámica. Esperen que... acá me pedía insertar la tabla dinámica en la hoja actual. Acá, aceptar, crear. ¿Sí? Bueno, en filas dijimos que vamos a poner al jugador y en filas vamos a ponerle el ranking. ¿Está bien? ¿Sí? Y externo, vamos a poner la validación de datos. Vamos a datos, validación de datos, añadir regla y la primera que me aparece es menú desplegable. En opción 1, ¿qué ponemos? El primer país, que era Aus. Opción 2, el otro país, Bra. Acá, ¿qué le ponemos? España, no me acuerdo cuáles son. Les pongo algunos. Francia, ¿no? No sé, no me acuerdo, USA. No me acuerdo si quedó alguno más. Una vez que hice todo, le doy hecho. ¿Sí? Y me aparece acá, miren, hay despliego. ¿Está bien? El primero Agassi, USA. Bueno, voy a abrir. Ahí, ¿ven? Y también copio y pego, copio y pego. El promedio, chicos, lo sacamos acá directo, el promedio. Con igual promedio. Igual.
promedio y seleccionamos todo el promedio. Y después la última, me pide los puntos, torneos y promedio de puntos por torneo de cada jugador, ¿sí? Entonces vamos a poner, este sí lleva tabla dinámica, ¿no? Tabla o dato, acá, vamos a poner acá, aceptar, y acá me pide entonces el jugador, ¿sí? Vamos a poner los torneos, y acá vamos a poner los puntos, ¿sí? Y dentro de los puntos vamos a ponerle promedio. Aceptar, ¿sí? Bueno, y acá me quedó. O sea que acá están, como todos hicieron un solo torneo, o sea, la suma de los puntos le quedó igual al promedio, ¿está bien? Después en el promedio general es donde desaparece el promedio de puntos. ¿Se entendió?